A dos profesoras de archivística del Instituto 12 Gastón Gori de la ciudad de Santa Fe, María Elizabeth Marín, Liliana Pereira, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Uno dice, a ver señor director, tenemos un fragmento de un videíto de los lugares de hábitat de estas mujeres, que vos decís, están rodeadas de papeles, hay muchos libros, es más barbijo por ahí. ¿Ustedes han usado barbijo? ¿Han usado barbijo? Guantes. Cotidianamente guantes. Hay cosas muy valiosas que se guardan. Miren lo que es la cantidad. Yo no me imagino el orden que deben tener estas mujeres. Yo quiero saber si también se traslada a las casas, pero es realmente impresionante. Impresionante lo que es de admirar la organización que tienen, no solamente en esto, sino también que tienen que tener en sus cabezas. Defininos qué hace un archivero. María Elizabeth. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio gracias por convocarnos y que podamos explicar un poco qué es la temática, ¿no?, de los archiveros. Por lo general siempre nos confunden archiveros con bibliotecarios y museólogos. Nos confunden los distintos objetos de estudio. Nos diferencia, nosotros nos ocupamos del documento creado en una institución pública o privada, en el ejercicio de sus actividades, o de algún personaje histórico que, bueno, fue relevante para la historia de la provincia, por ejemplo, el general López, porque por lo general la tía de un amigo te dice, ay, no me ordenaría los papeles de mi casa, y nosotros que evaluamos, o sea, ordenamos acorde a la estructura que tenga la institución, respetando, bueno, los principios archivísticos que nosotros denominamos orden original y principios de procedencia, que nos va a indicar la estructura orgánica de esa institución. Por eso nosotros nos ocupamos específicamente de documentos públicos, privados, religiosos, militares, diferentes no características, pero que nos dejen algo a la memoria, ¿no? Hoy justamente el doctor estaba hablando de la memoria. Sí. Nosotros como archiveros que preservamos, ¿no?, es la memoria, y la memoria histórica y social de un pueblo, ¿no? El patrimonio cultural de un pueblo, dice, ¿no?, la UNESCO, es todo lo que está en cualquier soporte, ¿no? No solamente el papel, porque siempre a nosotros también los archiveros nos dicen, bueno, el papel, pero estamos ante un nuevo desafío, el cambio de paradigma, ¿no?, con lo digital, digamos. Sí. Entonces también tenemos que renovar nuestras técnicas y nuestras metodologías de preservación también a lo que es el soporte digital en todo la nueva, ¿no?, bagaje. Y Liliana, ¿cómo definís lo que hacen? Un archivero, ¿qué hace cotidianamente, por ejemplo? Bueno, cotidianamente clasifica, ordena, describe la información, es decir, le da una ubicuidad a la información, tanto no se maneja únicamente con el documento, soporte de papel, sino que con la información, con bases de datos. Y en mi caso, por ejemplo, que trabajo en la administración pública, Marilí recién se refirió más que nada al patrimonio documental y a la fase histórica. Bueno, yo trabajo en un archivo administrativo, es decir, un archivo institucional, en las primeras etapas del ciclo de vida del documento, desde que nace en la oficina, que son esos archivos que a veces no se los considera archivos, se les llama fase prearchivística, pero en realidad son archivos en una fase archivística. En la oficina tenemos archivos, quien sea y también profesionales que se encargan del manejo de esa documentación y de la información que contienen. Es así que ya sabemos actualmente el Estado, por medio de la ley de acceso a la información, todo lo que es la fe pública que da el Estado por medio de sus documentos, ¿quién maneja? ¿Quién garantiza y da fe pública del contenido de estos documentos? ¿Quién atiende al ciudadano, a la sociedad en general? ¿Quién defiende sus derechos y obligaciones logrando un acceso a la información? Bueno, el archivero es una de las funciones. Por ejemplo, desde que salió el decreto también en la provincia de acceso, ahí se empezó a pensar en los archivos, porque si bien salió el decreto, al momento de llevarlo adelante, bueno, se decía, hay acceso a la información, ahora vamos al documento, necesito tal información. Bueno, llegábamos a depósitos de documentos sin organizar, sin describir, por lo cual se demoraba días y a veces hasta que se encontraban los documentos. Bueno, ahí ese es el campo de acción
del archivero, responder a las solicitudes, a los derechos y obligaciones del ciudadano, y después para las instituciones, para el poder político y para los funcionarios, las instituciones en que trabajan, para la toma de decisiones, para cualquier toma de decisiones que necesite información. ¿Quién la tiene? Los documentos. Por eso antes, en un principio y hasta ahora, se sigue hablando que la información es poder, y también es herencia, de lo que hablaba ella, y como cuando el doctor hablaba hace un momento, yo lo relacionaba con el archivista, y lo que él hablaba de los adultos mayores, como que dejaban herencia, pero que en la información, todo lo que tenían y podían transmitir. Bueno, nosotros justamente esa herencia lo que podemos transmitir en la fase histórica para la sociedad. Perfecto. Y en la parte administrativa para la toma de decisiones, fuentes de derechos, obligaciones, transparencia del Estado. ¿André? María Elizabeth, ¿cómo se mantiene, cómo se cuida un archivo? Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en Santa Fe, una ciudad donde tiene, por ejemplo, alta humedad, donde estamos expuestos a quizás inundaciones, o sea, ¿cómo se mantiene el papel? Sobre todo que el papel es algo que se degrada con el tiempo, se deteriora, se rompe, se envejece, los antiguos, las letras se ponen borrosas. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros de la carrera tenemos un bagaje teórico de lo que se llama archivonomía. Desde esa materia nosotros lo que enseñamos a los alumnos es desde la parte del contenedor del documento, o sea, toda la parte externa del documento, cómo cuidarlo, y también desde parte edilicia. Nosotros trabajamos con los proyectos con arquitectos, con la parte de seguridad, y se arma, el archivero tiene las herramientas necesarias para armar planes de contingencia. Claro. Ante posibles causas de inundaciones, ante fuego, bueno, y después contra lo que tenemos diariamente que luchar, ¿no? Que son los insectos, los ácaros, los pececillos de plata, y en el uso diario, el tocar, la transpiración, bueno, por eso usamos guantes, el barbijo para evitar enfermedades del archivero, que es el que está constantemente con la documentación, más que nada con la documentación histórica, porque, bueno, el papel también tiene sus enzimas, nosotros tenemos enzimas que perjudicamos al papel, entonces es una constante, cuidar el papel y cuidarnos, ¿no?, a nosotros también como profesionales. Liliana, hablabas de una etapa de nacimiento del archivo, que estás trabajando en ese lugar, en una oficina, por ejemplo, ¿no? Cuando nace el expediente, por ejemplo, del documento. ¿Cuándo muere ese expediente? ¿Termina? ¿Hay una fecha de vencimiento de un archivo? Bueno, justamente es lo que llamamos el ciclo de vida del documento. No sé si por la pregunta tal vez me parece que conoces algo de esto. No, pero me intriga saber si en algún momento hay fecha de defunción de ese archivo. Justamente se lo asimila a la vida del ser humano. Nace, crece, no sé, se desarrolla y muere. O se perdura. Pero no es eterno. Nace, ¿cómo? No es eterno el archivo. Justamente por lo que decía Elizabeth, por el soporte y la fragilidad. En el tiempo hay distintos soportes, y según el soporte puede ser un microfilm durar hasta 500 años y un papel 200 años más, pero tenemos ahora el soporte electrónico, la gran estrella del momento, según las leyes nacionales, que se quiere digitalizar las oficinas sin papeles. Pero ¿qué va a pasar con esa información? ¿Cuánto tiempo van a durar ustedes? Información en soporte digital, ¿desde cuántos años atrás tienen? Porque ¿qué representa? Cambiar de soporte, cambiar de software, de hardware, y eso se hace, se realiza. Hay que justamente garantizar la fiabilidad, que el documento sea fiable, es decir, que lo que estamos viendo del documento sea el documento real, que sea el documento que se hizo en determinado momento en base a una función, y justamente va a ser base de tus derechos. Eso tienen que ser auténticos. ¿Cómo los logramos con los hackers y demás, con los documentos electrónicos? Es decir, que el documento electrónico, por un lado, se piensa de las oficinas llenas de papeles, pero también hay que pensar que el documento electrónico, si bien sirve para difundir más rápido, salvar espacios y tiempos, a la vez hay que pensar cómo perdura en el tiempo esa información. Tener la palabra de ellas en el Día del Archivero era realmente importante para nosotros. Desde ya que agradecemos la presencia de ambas y les recordamos a todos que se estudia en el Instituto 12 Gastón Gori. La dirección la presentamos en pantalla hace un instante nada más, ahí está, para que, bueno, aquellos que le generamos la inquietud se pongan a estudiar. Y queríamos invitarlos para esta semana, que también en el instituto está el Congreso Nacional de Archiveros,
Sí. Bueno, invitamos a toda la sociedad para que quieran participar. Este es miércoles, jueves y viernes, Ajá. todo el día en el instituto. Muchas gracias y muy Gracias. amables. Gracias, Feliz día. Juanita. Gracias. Nos vamos con